A partir del 2008, cuando iniciamos esta nueva etapa en el museo, una de las prioridades de la colección era detectar cuáles eran los digamos, agujeros o las faltas más importantes en la colección del museo y bueno, pues nos dimos cuenta que había una serie de artistas y de manifestaciones artísticas que estaban menos representadas, sobre todo alrededor de los años 60 y 70. Para ello emprendemos una de las líneas de investigación y de adquisición importantes, que son la compra de este tipo de material, y recurrimos tanto a las familias como a las fundaciones, como en el caso posible a las galerías que todavía disponen de este material, porque ya digo que buscábamos específicamente obra realizada en la época determinada y obra importante, obra que marca, digamos, una época. Entonces, dentro de esta recuperación o búsqueda de estas obras capitales, fundamentales e importantes, Sol Levitt, la pieza de Sol Levitt es una pieza que nos viene a partir de un coleccionista privado que era amigo del artista y que tiene este wall drawing, que es este dibujo de pared de los años 70, que todavía pueden comprarse, y además una pieza de una delicadeza y de bueno, pues una elegancia increíble. Por lo tanto, pues bueno, fue una de las apuestas del museo, por supuesto. Es una pieza que se tiene que adaptar, es una pieza que cambia según a dónde la haces y cómo la haces, y que en realidad la fisicalidad de la misma desaparece cada vez que la pieza no está expuesta. Es una pieza que se tiene que realizar y que se adapta a las diferentes arquitecturas y que además está hecha por un grupo de personas que no son el artista. En realidad estamos hablando de un concepto que se fisicaliza y que esa fisicalización es parte casi del proceso y de la importancia de la pieza. Este tipo de obras son las que definen un museo de arte contemporáneo, porque son obras cambiantes, porque son obras colectivas, porque son obras que no tienen, digamos, el fetichismo del objeto único, y son obras que interrogan tanto la producción del arte de ese momento como también la institución mismo museística y cómo ésta se adapta a la dificultad de su plasmación en el museo. Por lo tanto, estas son las obras que realmente nos gustan y que, bueno, pues por eso mismo queríamos que ese proceso se pudiera ver, y hemos hecho un esfuerzo para que en esta segunda plasmación de la pieza el público ha podido acercarse y ver cuando han querido cómo se hace la pieza, cuál ha sido su proceso, la dificultad de la misma y también el ambiente colaborativo y un poco de proyecto conjunto, que es lo que también quería el artista en su momento.